Las instalaciones eléctricas normalmente sufren perturbaciones que son debidas a causas externas, tales como las tormentas eléctricas o fuertes vientos, o internas como los cortocircuitos o las maniobras de elementos de la red. Por lo tanto, tienen que estar dotadas de una serie de protecciones que la hagan segura, tanto desde el punto de vista de las personas que han de trabajar con ella, como de los conductores y los aparatos a ellos conectados. En un sistema eléctrico de potencia existen fallas que se conocen como temporales o transitorias. Las fallas transitorias, como su nombre lo indican, tienen una duración del orden de milisegundos hasta unos cuantos segundos. Su principal característica es que el sistema que se ve envuelto en este tipo de disturbio queda en operación en la mayor parte de los casos. Una falla transitoria se presenta, por ejemplo, cuando las ramas de un árbol toca un conductor o está lo suficientemente cerca para romper la distancia eléctrica y de esta manera se produzca un arco eléctrico. En este tipo de casos, el sistema de protección detecta esta condición anómala del equipo y envía una señal de apertura del interruptor. Pero como el sistema solo presentó un evento de corta duración al enviar la señal de cierre del interruptor, todo quedará en condiciones normales. También pueden haber fallas indirectas, que es cuando la descarga se produce sobre los hilos de guarda, las torres o los elementos de blindaje. O bien pueden ser inducidas, que son aquellas que se presentan cuando la descarga atmosférica tiene lugar en las cercanías de la línea de transmisión o de las instalaciones eléctricas. Todas estas perturbaciones antes mencionadas afectan lo que internacionalmente se denomina calidad de energía. La definición del término no es única y varía de país en país. Aunque la calidad del suministro eléctrico es bastante buena, no son raras las anomalías eléctricas que pueden afectar negativamente a nuestros equipos. En relación con las consecuencias, las anormalidades que pueden ocurrir en un sistema eléctrico básicamente se clasifican en tres tipos de anomalías: la sobrecorriente, la sobretensión o por fuga de corrientes. Y es en base a estas condiciones que se diseñan las protecciones para que podamos tener una instalación eléctrica completamente segura ante cualquiera de estas fallas o perturbaciones. Así tenemos que diseñar protecciones eléctricas para los siguientes casos: protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión y protección contra fugas de corriente. ¿Qué es un sistema de protección eléctrico? Un sistema de protección eléctrico es la instalación de un conjunto de dispositivos cuyo objetivo es detectar una condición de falla y actuar en consecuencia. Cuando hablamos de protección de un sistema, nos referimos a seguridad, y lo hacemos refiriéndonos tanto a la integridad física de las personas como a la integridad misma de la instalación y de cada uno de sus componentes, lo que es un aspecto fundamental para garantizar una seguridad plena e integral en todo momento. Los sistemas de protección en los sistemas eléctricos se utilizan para aislar la parte donde se ha producido la falla, buscando perturbar lo menos posible la red, minimizando el peligro para las personas, la posibilidad de un incendio o la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla, que podría iniciarse de manera simple y después tenderse sin control en forma encadenada. Entonces, ¿qué es una falla? Es una condición anormal en el sistema que puede considerarse riesgosa, como cortocircuitos o sobrecargas. Estas fallas pueden ser de varios tipos, entre las que tenemos: según el número de fases involucradas, tenemos monofásicas, bifásicas o trifásicas. Según la presencia de tierra, podemos tener falla monofásica tierra, bifásica tierra, o podemos tener falla entre fases o entre fases y neutro, y así sucesivamente. Según la impedancia en el punto de falla, puede ser con impedancia o sin impedancia. Si tenemos una falla con impedancia, cuando estemos analizando el sistema eléctrico debemos tomar en cuenta esa impedancia. Y según su permanencia pueden ser permanentes o no permanentes. Y esto es muy importante, ya que si no es permanente,
simplemente se puede despejar con algún sistema de protección con un dispositivo de desconexión. Pero si la falla es permanente, no vamos a poder despejar esa falla con ningún dispositivo de desconexión y va a requerir de más tiempo y del empleo de una cuadrilla para que resuelva el problema de la falla permanente. Funciones de un sistema de protección. Las funciones generales de un sistema de protección se resumen así: proteger efectivamente a las personas y los equipos, reducir la influencia de las fallas sobre las líneas y los equipos, la pronta remoción del servicio cuando algún elemento del sistema de potencia sufre una falla o perturbación, proveer indicación de la localización y tipo de falla. Características de un sistema de protección. Entre las características de un sistema de protección tenemos lo que es la confiabilidad, selectividad, rapidez, exactitud y sensibilidad. Confiabilidad. Garantiza que la protección actuará cada vez que ocurra una falla. Selectividad. Es la cualidad de las protecciones que le permite discriminar la ubicación de la falla, con el objeto de aislar exclusivamente el equipo en falla, manteniendo en servicio lo que sea imprescindible desconectar. De este modo se obtiene la máxima continuidad del servicio con un mínimo de desconexiones. Rapidez. Es la capacidad de operación en el mismo tiempo posible para disminuir la duración de la falla, las perturbaciones y los consecuentes daños a los equipos. Exactitud. Las protecciones deben de operar con la mínima desviación respecto de la magnitud teórica de ajuste. Se expresa como la razón entre el valor de operación y el valor teórico de ajuste. Las desviaciones máximas aceptadas varían entre un 5% y un 10%. Sensibilidad. El sistema de protecciones y sus elementos asociados deben de ser capaz de operar detectando la falla de mismo nivel que ocurra dentro de su zona de operación o la menor variación de la magnitud que controla respecto de la magnitud de referencia o ajuste. ¿Por qué debemos emplear un sistema de protección? Básicamente son tres puntos principales que nos interesan para la parte de protecciones. La primera, indiscutiblemente, es la protección contra efectos eléctricos. ¿Qué efectos eléctricos nosotros encontramos en las instalaciones? Básicamente, sobrecargas o cortocircuitos. Un segundo punto es el recalentamiento en empalmes o conexiones mal hechas. Todo lo que tiene que ver con el cableado del sistema eléctrico, ya sea industrial o doméstico, que nos pueden llegar a generar algún conato de incendio o alguna mala instalación. Algún punto caliente también por temas de malos contactos. Por eso debemos utilizar protecciones para que nos ayuden a mitigar todas estas anomalías eléctricas que podemos llegar a encontrar en nuestros sistemas. Y como un tercer punto, es para evitar todo lo que son daños en cables en equipos y básicamente de instalaciones y personas. Y ahí las protecciones están diseñadas para proteger el cable y las instalaciones que nos da todos los recintos para evitar conatos de incendio a cualquier cable que nos dé algún calentamiento que pueda llegar a generar aumento de la temperatura. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.